Bienvenidos amigos a un nuevo video de Arena Breakout. Chicos, en el día de hoy les vengo a enseñar no una, sino dos armas que tienen muy poco retroceso y una de ellas casi nada de retroceso, chicos, y que te va a servir muy bien en el campo de batalla porque, bueno, como ya sabemos, en este videojuego el combate es muy realista y el retroceso es una parte muy importante a la hora de decidir quién muere, tú o el enemigo. Así que pues eso es lo que te vengo a enseñar en el día de hoy, chicos. Primero que nada, las tengo equipadas. Si ya las reconociste, pues entonces agradecería que le des un buen like a este video, ¿vale? Y bueno, si no lo sabes, entonces quédate en el video. Voy a tratar de que no sea tan largo el video, simplemente para mostrar las armas. Y luego, en otro gameplay, en otro video más a futuro, pues veremos si vale la pena gastarse lo que se va a gastar aquí, ¿ok? Primero que nada, chicos, son dos armas, ¿vale? Una de ellas, esta que está por acá atrás, es la más barata y vale mucho la pena también. Y esta de acá adelante es la más cara, claro que sí, pero oye, esto es increíble, chicos. No mueve, pero es que nada, ¿eh? Vámonos para el armero. Acá en el armero, chicos, las tenemos. Son rifles de asalto, ¿vale? El primer ítem que aparece, ¿vale? Son estas dos últimas, la F2000 y la AR57. La F2000 viene con un retroceso de 80, ¿vale? Pero tú lo puedes configurar, yo la tengo configurada acá, mira, hasta un retroceso de 81. A esta cosa no hay casi que hacerle mucho movimiento, no hay que instalarle gran cosa. Como puedes ver, pues sus modificaciones son bastante limitadas, simplemente son 4 caracteres y ya estaría. Entonces, lo que yo le he puesto es esto, ¿vale? Editar ajustes, lo que yo le he puesto es esto simplemente. O sea, no hay la gran diferencia, ¿vale? El cargador ese y ya pues lo demás sería así. Porque si le cambio otra cosa, el retroceso se me sube muchísimo, ¿vale? Perdón, se me baja. Entonces, esas son las configuraciones. Ahora, tú te estarás preguntando ya de inmediato, bueno, Eder, ¿y esta cuánto me cuesta? Pues esta te cuesta $63.000, ¿vale? Dependiendo cómo esté el precio de las partes en el mercado, en el mercado te puede salir o bien un poquito más alto o un poquito más bajo. Pero nunca te va a pasar de los $70.000, ¿eh? Nunca, jamás. Entonces, es muy buena, la verdad, es muy buena. Ahorita las vamos a probar las dos. Pero antes déjame mostrarte la otra, que es la AR57. Y esta sí es una auténtica locura. Tú dirás, Eder, solamente veo 69 de retroceso. Pues sí, chicos, la verdad es que de fábrica viene con 69 de retroceso y 55 de retroceso vertical. Entonces, esto se puede modificar muchísimo, chicos. Mira, aquí hay un montonazo de modificaciones que te van a ser muy útil para lograr sacarle el máximo provecho a esta arma. Y yo lo he hecho, chicos, ¿vale? Mira, yo ya lo he logrado sacar. De 69 y 55 de retroceso pasaremos a lo siguiente, mira. 91 y 87 de retroceso, chicos. Esto es una completa locura, gente. Así queda el arma con todas las modificaciones máximas para el menor retroceso. Y es una auténtica locura. Aparte, esta arma me gusta muchísimo, que tiene un buen alcance, 80. Y una precisión de 39. Que a ver, la precisión con el retroceso es lo máximo, ¿vale? Esta configuración es increíble. Mira, te voy a enseñar los ajustes, ¿vale? Estos son los ajustes de esta arma, como yo lo he puesto, para que me saque este retroceso y todo lo demás, ¿vale? Entonces, el cargador le he puesto uno de 50 balas, ¿vale? Ahí está, 7624. La empuñadura le he puesto esta de por acá, que 5008, ¿vale? Entonces, el cañón tiene ese de ahí. Tú ve anotándolo, ¿vale? Tú ve anotándolo. Si quieres, pues puedes pausar el video e ir anotando las partes o no sé, pero copia las configuraciones, ¿vale? Esta es la boquilla que trae. Le he puesto una mira X2 porque me parece una muy buena mira. Es de las últimas que agregaron. Retícula no le puse. Un láser azul. Siempre viene bien un láser en un arma, chicos, para tener mejor
retroceso y todo lo demás. O sea, en el campo de batalla tener un mejor disparo. La culata le he puesto la roja esta de última de acá que dice tubo extensión AR. Luego le puse la otra culata que es esta parte de aquí. Y luego pues esta boquilla, esta culata, una almohadilla, vale, una almohadilla. Y le puse esta empuñadura, ¿ok? Esa es la configuración que le he hecho a esta arma. Ya en parte táctica no le puse más nada. Entonces, esa es la configuración. Y ahora tú te preguntarás, bueno Eder, ahora sí estoy seguro de que esta nos va a matar. En precio. Pero también en el campo de batalla te va a matar, ¿eh? Mira, esta viene por un módico precio, chicos, de, atentos, $144.000. Dependiendo del precio del mercado, lo puedes encontrar un poquito más barato o un poquito más caro. Pero nunca te va a pasar de los 160.000 o de los $150.000, perdón. Y tampoco creo que la encuentres a un muy menor precio, ¿vale? Quizás sí en el mercado te encuentres una parte ahí a veces un poquito más barata, pero bueno, tendrías que buscarlo demasiado. Ahora te lo voy a llevar al campo de entrenamiento para que tú veas cómo funcionan de bien estas armas, chicos. Muy bien, chicos, acá estamos. Antes de continuar, pues te quería decir que yo en el videojuego pues no había visto antes armas como estas con tanto retroceso, es decir, con muy poco retroceso. Mira esta, vamos a empezar con la F2000 y luego le daremos a la AR-57. Mira esta, chicos, así sin el apuntado, sin la mira, mira, es una locura. ¿Ves? Ese es el retroceso de esa arma. Ahora mírate la AR-57 de 91 de retroceso, mira. Dios, prácticamente ni se movió. O sea, si tú le descargas el cargador a una persona, oye, te lo cagaste de inmediato, porque con este retroceso es bestial esta arma, amigos. Es bestial. Y si tú lo viste muy movido es porque seguramente no le has puesto cuidado al retroceso de las demás armas. Mírate. Ahora me he traído una FAL, que es muy comúnmente verla en el campo de batalla. Es una arma que, oye, cualquiera la tiene, ¿no? Y aparte la regalan muchísimo. Entonces, por eso es muy común verla en el campo de batalla. Entonces, mírate esta arma, el retroceso que tiene. Esta arma es muy tradicional verla en el campo de batalla, ¿eh? No me puedes decir que no. Esta se ve muchísimo. Y mírate la AR-57. ¿Viste esa comparación? Es bestial, chicos. Es una auténtica locura esta arma. Ahora, esta amiguita que tengo de por acá, chicos, es el AK-74N. Un arma muy común encontrársela por ahí tirada en el campo de batalla. Normalmente es la que suelen usar los militantes. Y bueno, es muy común, ¿vale? Es un arma muy usual verla. Entonces, yo le tengo esta configuración, ¿vale? Te la puedes ver. Esta es la configuración que yo le utilizo a veces, no muchas veces, porque sale un poquito costosa. Pero es la que yo utilizo y logro un retroceso de 80, 70, entonces, y un alcance de 80, ¿vale? Casi el alcance es el mismo de la AR-57. Entonces, a mí, mira cuánto sale esta, ¿vale? Esta le damos a ensamblar y a mí me sale por un precio de 80 a 90 mil dólares, ¿vale? Con esas configuraciones, tú te las puedes copiar también, ¿vale? Aún con esta arma, es muy notable también la diferencia en el retroceso. Mira esto. Un cargador de 60 balas, ¿vale, chicos? Y esta, aún así, pues... aún así se la gana, chicos, aún así se la gana, pero brutalmente. Así que bueno, chicos, ustedes en los comentarios me dirán si vale la pena o no gastarse casi 150 mil dólares en un arma con casi nada de retroceso, o si prefieren esta de por acá, que es la, se me olvida el nombre, F2000, que solamente te cuesta pues poco más de 60 mil dólares alrededor, ¿vale? Ya ustedes me lo dirán en los comentarios, chicos, ¿vale? Mira, esa o esta de por acá, mira. Se queda casi ahí mismito, chicos. Es increíble, chicos. Pero bueno, en los comentarios los leo. Y bueno, esperemos que este video sea muy apoyado. Y nos vamos al campo de batalla a matar a ciertas personas y ver si perdemos o no esta arma, chicos.
Eso lo deciden ustedes en los comentarios y en los likes. Nos vemos en la próxima, chicos.